Muy bien, entonces no te preocupes, gracias ya por informar, Kiara. Entonces, tenemos la monografía, ¿no? ¿Y qué es la monografía, no? Primero, dice acá, es un trabajo relativamente extenso. Subrayas conmigo eso, ¿ya? Es un trabajo relativamente extenso, ¿ya? Un trabajo relativamente extenso. Vamos a poner por acá mejor, a ver si se dice la mejor. Creo que sí, ¿ya? Es un trabajo relativamente extenso. ¿Eso qué significa? Que es muy voluminoso, ¿no? Es muy voluminoso en cuanto a la... A ver, un momento. Un momento, por favor. A ver, ahora sí. Ese era el problema. Me había dado cuenta ahorita. Ya, muy bien. Entonces, la monografía es un trabajo bastante extenso, ¿no? Un trabajo bastante extenso. Entonces, si es extenso, ¿no? Si es extenso, entonces debo de recordar que no va a ser sencillo de realizarlo, ¿no? No va a ser sencillo de realizar una monografía. No es sencillo porque debo de reunir mucha información, ¿ya? Mucha información. Seguramente en el colegio les dejaban monografía, les dejábamos. Yo no les dejé porque todo era muy marcado, ¿no? Todo era muy marcado. Si lo recuerdan, era la clase y era un poco complejo introducir estos temas. Pero bien, eso es lo que debe de subrayar, ¿no? ¿Qué más? Texto argumentativo. Texto argumentativo. Porque está argumentando un tema, ¿no? Quiero argumentar, por ejemplo, ¿no? El origen de las especies. Entonces, utilizo una monografía. ¿Cuál es la función? Mira, la función es informar, ¿ya? La función es informar, ¿ya? Organiza datos obtenidos que han sido analizados desde una visión crítica, ¿no? Entonces, estos tres tienen mucho que ver, ¿ya? Tienen mucho que ver. Una monografía es la mejor opción para desarrollar la capacidad de buscar información. Hoy, tú puedes buscar información a través de Internet, ¿ya? De una manera muy sencilla. A ver, un momento, que se cayó esto. A ver, a ver. Ya, muy bien, ahora sí. ¿Ya? A través de una manera muy sencilla. Y de esa forma, ¿ya? Y de esa forma, nosotros podemos reunir la mayor cantidad de información posible, ¿ya? Nosotros podemos conseguir la mayor cantidad de información posible, ¿ya? Antes se tenía que ir a las bibliotecas y hacer todo un trabajo más complejo, pero ahora no, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Es importante presentar un objeto de estudio. Eso es muy importante, ¿no? Si haces una monografía, tienes que tener un objeto de estudio. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Debes de decir, ¿no? El origen, ¿no? El origen de, en este caso podríamos decir, de la presencia de algunos, de la ausencia de algunos estudiantes. Puedes hacer una monografía, ¿no? Primero, ¿no? Exponer por qué hay la ausencia de algunos estudiantes, ¿no? Entonces, eso te sirve a ti para informar y también para plantear una idea determinada. Vamos a pasos para realizar la monografía. ¿Cuáles son los pasos? Mira, primero, tienes que seleccionar un tema. Cuando dice delimitación, te están diciendo ahí, ¿no? Escoge la parte más específica del tema. Eso es lo que va a ocurrir en la universidad cuando hagas tu tesis, ¿no? Tienes que buscar algo muy específico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una buena selección de tema es el aprendizaje a través de las redes sociales, ¿no? Eso es un muy buen tema. Pero tú dices las redes sociales, ¿y cuántas redes sociales hay? A ver, hay Facebook, YouTube, Instagram,
TikTok, o sea, hay muchas redes sociales. Lo que se pide es delimitar el tema, lo más pequeño como para que sea muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿a través de qué plataformas podemos estudiar? De tales y cuales. Por ejemplo, un muy buen estudio puede ser, ¿no? ¿Cuántos canales en YouTube que transmiten información lingüística tienen una correspondencia bibliográfica? Ese es un muy buen recurso, ¿ya? Bueno, eso es lo estoy mencionando. ¿Y qué tipo de conocimiento utilizan ahí? ¿Ya? ¿Un conocimiento popular o un conocimiento académico? ¿Ya? Ese es un muy buen estudio. Creo que podría ser un estudio de eso, ¿no? Bueno, ya les dejo ahí. Si ustedes quieren hacer el estudio en algún momento, ese les puede servir para una tesis, ¿ah? Eso les puede servir para una tesis, porque mucho puede influenciar. ¿Cuánto influencia el contenido popular en el conocimiento educativo y cuánto influye el conocimiento académico en el aprendizaje educativo? ¿No? Son muchas cosas ahí que uno puede aplicar. Primero, selección del tema. Siguiente, elaboración de una estructura. ¿Cómo es la elaboración? Uno tiene que definir, ¿no? Definir, ¿no? ¿Qué partes voy a tener? A ver, ¿qué partes voy a analizar? Voy a analizar el origen, cómo se realiza y todo esto, ¿ya? Búsqueda y recolección de información. Esta es la más interesante, la parte más bonita, ¿no? Búsqueda y recolección de información, ¿ya? Búsqueda y elaboración de un borrador, ¿no? Aquí está el borrador. Elaboración de un borrador, ¿ya? Elaboración de un borrador, o sea, de una forma, ¿ya? Una forma de podríamos decir, ¿no? Una forma del trabajo de una manera sencilla. ¿Qué más? Revisión y corrección de la monografía. Si es necesario, se modificará la estructura inicial del trabajo. Wow, eso es complejo, ¿no? La idea es no llegar hasta este punto, ¿no? Y redacción de la versión final. Muy bien. Hipótesis. A ver, nos ayuda leyendo nuevamente. No, perdón, nos ayuda leyendo ahora. Vamos a preguntarle. A ver, Gidel, ¿está Gidel? A ver, todos los que no están, menos los que han dicho que están ocupados. Porque piensen, no sé, creo que no estamos en el colegio, pero los que no Sí estoy, están se van. Ya, profesor. muy bien. Lee, por favor, la parte de hipótesis. Una hipótesis es una aseveración, ya sea positiva o negativa, donde expresas tu punto de vista sobre un tema. El ejemplo también, Sí, también, por favor. las madres primerizas que acuden a las clases de preparación del parto están en un 60% de los casos más relajadas en el momento de dar a luz. En el trabajo monográfico se intentará sustentar la hipótesis en base a la información recabada, ¿no? recabada y argumentos lógicos. Muy bien, gracias. Es una hipótesis, es una idea, ¿no? Es una idea que queremos mencionar, ¿no? Una idea que queremos mencionar, ¿ya? Así que tener en cuenta eso, no es una aseveración, ¿no? Ya sea positiva o negativa, ¿no? Donde expresas tu punto de vista, pero quieres comprobarlo también, ¿ya? No olvidar eso. Bien, entonces aquí tenemos las partes fundamentales, ¿ya? A ver, vamos a ver. Las partes fundamentales de una monografía, ¿cuáles son? Título, índice, introducción. Título, índice e introducción. ¿Ya? Título, índice e introducción, ¿no? Debe dar una idea clara en el título, ¿ya? El índice es la lista, el conjunto de subtítulos, y la introducción se presenta el tema o la problemática. Eso es muy interesante, ¿no? Ahora se puede hacer de diversas formas una tesis, ¿no? De hecho, estoy pensando ver cómo hacer una tesis. Mientras la tesis, ya les digo eso, chicos, mientras la tesis
pueda evitar el mayor contacto con personas es más sencilla, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quieres ver el avance de algunos estudiantes y todo eso, tú tienes que actuar ahí con los chicos, ¿no? Eso es un poco complejo, ¿no? Eso es un poco complejo y se lo digo por experiencia, ¿no? Cuando estuve en el proyecto de tesis en la universidad, había que ir a ver a los estudiantes, plantear una idea y todo eso. Bueno, les comento eso porque la mayoría ya está en quinto, ¿no? Y probablemente si es que no vas a una universidad nacional, vas a ir a una particular y en la particular ya te van a ir diciendo cómo es que tienes que hacer tu proyecto de tesis. Básico que debes de aprender, lo básico que debes de aprender de esta clase es a buscar información. Es a buscar información. Eso es lo más básico que vas a tener acá. Ya vas a buscar información. ¿Y cómo buscas información? Porque eso es en lo que yo me he especializado, gracias a Dios. En eso tengo mucha experiencia, ¿no? En buscar información. Ya, un momento. Te puedo explicar esto, ¿no? Búsqueda y recolección de información. Gracias a Dios en esto tengo cierta experiencia. No tanta tampoco. Hay profes que saben un poco más y todo eso. Pero algo puedo aportarte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que tú busques información en Internet, una información confiable, debes de siempre añadir la extensión PDF, ¿no? Busca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si quieres saber origen de las especies, PDF, ¿no? Siempre es. Y no solamente eso, ¿no? Puedes utilizar la otra lengua que ya estás dominando, ¿no? El inglés. Puedes traducir el tema que tú tienes, me estás escuchando, por ejemplo, tú quieres hablar de la comunicación en los animales, ¿no? Pones la comunicación en los animales PDF y te salen muy buenos recursos. Ahora, y si quieres una información mayor, puedes colocar, ¿no? En inglés la misma información. Puedes utilizar lo mismo en inglés, ¿no? Entonces, tienes más información. Mientras más información tengas, más profunda se hace tu monografía, ¿ya? Vamos ahí a dejar de copiar, perdón, a dejar de atender. Mira, por favor, los pasos para la monografía, los que yo considero muy, muy importantes son A, B, C y D. ¿Ya? Eso te puedo evaluar. De esa manera te puedo evaluar en el examen. Y lo que hemos subrayado en la parte anterior, en el texto. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Nueva regrabación. La influencia de la influencia de la literatura española en los países latinoamericanos. ¿Ya? Ese va a ser tu tema. Siguiente, cielo. Ya apuntaron, ¿no? Cielo, la influencia. Cielo, ¿estás ahí? Cielo. Sí, profesor. Ya. La influencia de la literatura francesa. La influencia de la literatura francesa en España. La influencia de la literatura francesa en España. Ya. Gidel. La influencia de la literatura griega. La influencia de la literatura griega en Italia. La influencia de la literatura griega en Italia. ¿Ah? Profe, disculpe, el mío es la influencia de la literatura española. En Latinoamérica. Ya, gracias. Muy bien, continuamos con Yair. El origen, Yair, ya, el origen del modernismo en Latinoamérica. El origen del modernismo en Latinoamérica. El origen del modernismo en Latinoamérica. Vamos ahora con Keila. Atenta, Keila. Ya.
la influencia de la Revolución Francesa, en la corriente literaria romántica, ¿ya? Continuamos. Después de Keila viene Kiara. Ya, vamos a ver. Las figuras literarias o la aparición de las figuras literarias en el género lírico. ¿Ya? ¿Apuntaste, Kiara? Kiara, sí, ya bien. Lucas Villodas. Lucas Villodas, ¿estás ahí, Lucas? Sí, profe. Ya. La influencia de la cosmogonía, griega. ¿De la qué? De la cosmogonía, lo voy a escribir, ¿ya? Cosmogonía. ¿Ya? De la cosmogonía griega en los relatos medievales. ¿Para qué es eso? Solamente apunta el título. Siguiente. Vamos a decirle, a nombrarle a Michelle. Ya, Michelle. ¿Sí está Michelle, no? Michelle. Ya, muy bien, ahí está. Michelle va a hacer lo siguiente, ¿no? La influencia del teatro griego, en el teatro del Renacimiento. Sofía. Sí, profe. Ya, te voy a dar el tema. Apunta, por favor. La influencia de la imprenta en la literatura. Bien, hasta ahí nomás. Espero que todos hayan tenido su tema. Ya les dije a cada uno de ustedes, si no, esto se queda grabado. Y de esa manera ya tenemos casi la tarea. Bien, una vez que ya tienes el título, ya te di el título, tú vas a hacer una introducción acá, ¿ya? En esa introducción, ¿qué tiene que ver? Del título que te he dado, tú tienes que buscar información. Primero vas a buscar información. Y de toda la información que has buscado, vas a sacar una conclusión. Y esa conclusión la vas a colocar acá. ¿Está bien? Esa conclusión la vas a colocar ¿en dónde? Aquí en tu libro. ¿Ya? Aquí vas a colocar esa conclusión. Pero primero tienes que leer, ¿ya? Como un resumen. Pero este resumen tiene que ser como el inicio de todo el estudio, porque no vamos a hacer toda la monografía, solamente vamos a hacer la introducción. Ya te di el título. Ya te di el título. Ahora tú tienes que buscar tienes que leer y luego vas a hacer como un resumen acá de todo lo que has leído y de esa manera tú vas a tener acá tu resumen introductorio. ¿Correcto? Bien, ahora sí, voy a dejar acá de compartir
Y quiero, por favor, que alguien me diga un tema que le ha tocado. Alguien que diga, profe, este tema está complicado. Para que busquemos en Google ahorita y yo te pueda ayudar a mostrar la información. Alguien que me diga, profe, mi tema está un poco complejo. A ver, ¿me puede ayudar, por favor? Profe, mi tema. Ya, a ver, dime tu tema por el chat, escríbelo. La influencia de la cosmogonía griega en los relatos medievales. Muy bien. La influencia de la cosmogonía griega en los relatos medievales. Ya, muy bien. Miren. Y luego ponemos... Miren. Miren. Coloco todo el título en el buscador y le adjunto el término PDF. Y después de eso, voy a buscar todos los links que tengan la parte de PDF, porque esos son los títulos correctos, ¿ya? Entonces voy a abrir el primero. Voy a abrir el primero. Y veo acá este texto. Aquí está, ¿ya? Estudios sobre las cosmogonías prefilosóficas griegas. Es un texto de 538 páginas. ¿Cómo te das cuenta que este es un texto serio cuando está respaldado por una universidad? Entonces tú tienes que ir leyendo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es una cosmogonía? Eso también tenemos que definir, ¿no? Aquí está, miren, la cosmogonía de Hesiodo, ¿no? Ya desde la antigüedad, Hesiodo es considerado el primer autor griego en cuyos escritos descubrimos la sistematización de los dioses por generaciones y la creación de un marco donde situar los principios del mundo divino. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Aquí ya voy entendiendo un poco de qué va a tratar el tema, ¿no? ¿De qué? De los dioses griegos, ¿no? Y la creación del mundo, ¿no? Según la perspectiva griega, ¿no? Entonces yo tengo que ir leyendo, voy leyendo, ¿no? Voy leyendo, y de esa forma puedo ir sacando una conclusión. Voy leyendo y voy anotando en un cuaderno aparte, ¿no? Ah, ya, esto puedo incluirlo. Puedo incluir esto en el texto, ¿ya? Esa es una, ¿ya? Ahora, recuerda, en muchos casos yo les he puesto dos temas, son dos temas. Uno que es la cosmogonía griega y el otro es los relatos medievales. En muchos casos tenemos así, ya que les he dicho. Entonces busco por separado, ¿no? La cosmogonía griega, PDF, ponemos así, ¿no? Vamos a ver si este es bueno. A ver, sí, ¿no? Parece. Ya, parece que es buena referencia esta, aunque no tanto. A ver. Vamos a ver este texto. A ver, podemos ver acá, sí, ¿no? Ya. Podemos ir buscando información así, ¿no? Apuntes sobre los primeros relatos cosmogónicos. Tienes que ir buscando así, ¿no? Bien, ¿no? Por ejemplo, miren este texto cómo inicia. Antes de la ciencia, la filosofía natural y las cosmogonías filosóficas griegas nos ofrecen relatos del carácter mito poético. ¿Qué es mito poético? Mitológico y poético y alegórico acerca del origen del mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver? La cosmogonía tiene que ver con el origen del mundo, ¿no? Fueron transmitidos por escrito entre el siglo VIII y el siglo VI antes de nuestra era, cuando Grecia despertaba del sueño en que había estado sumida durante la denominada Edad Oscura. Ah, y ahí ya voy entendiendo. Entonces, el tema que voy a tratar tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Me dejo entender? Tengo que buscar en Google
e ir buscando también por ahí un texto, otro texto que refuercen la idea del tema que voy a investigar. No solamente eso, era cosmogonía griega, pero no solamente cosmogonía griega, sino que más teníamos. ¿Cuál era la otra parte del tema, Lucas? Relatos medievales. A ver, los relatos medievales PDF. Vamos a ver. Y ahí tenemos que hacer una comparación. A ver, estos son relatos medievales. Ya. Vamos a ver por acá. Está bueno, creo que voy a descargarlo. Es canción de Roldán. Uy, ese está bueno. El Rey Arturo. Bien, bien, bien. Voy a descargarme este. Perdón, chicos, un momento que cuando se ven textos así se encuentran, hay que descargarlos para luego analizarlos, ¿no? A ver, cuentos medievales. A ver, vamos a ver. La cuentística medieval representada en una variedad de relatos como el ejemplo, la anécdota, el milagro, la vida de santos o de personajes bíblicos o históricos, se configura con el modo de entender la vida, reglamentar la sociedad y como estrategia discursiva. O sea, ya ahí tengo que ir viendo. Ahora, antes de continuar, el mismo link, chicos, ya mismo link.